Pablo, muy buenas tardes, noches. Mucha enhorabuena por esta victoria y te has sentido, supongo que, arropado por todos, ¿no? Porque hemos visto cómo se ha celebrado a medio de Adrián Torre cruzando para abrazarse contigo. Así da gusto, ¿no? Sí, era un día, lo habíamos dicho en la previa, para ganar, sin más. Más allá del cómo, había que ganar. Y vamos, no he dudado nunca ni en las 8 semanas que llevamos de temporada del compromiso de todos, de los jugadores, de la plantilla, del club, de la gente, de la afición. No he dudado nunca. Y bueno, pues es de agradecer el compromiso de los chavales, que al final, bueno, pues estamos en una situación complicada que nadie esperaba, y al final, bueno, pues cuando te generas las expectativas y no las cumples es difícil. Era un partido difícil de gestionar por la situación en la que estamos viviendo, más que partido más emocional que de fútbol. Y bueno, hemos sufrido porque hay que sufrir para ganar un partido en esta categoría, pero obviamente, bueno, contentos porque creo que el equipo lo merecía. Supongo que también por superar una semana que ha sido complicada, ¿no? Desde la derrota del otro día en Orense con la salida del director deportivo de la Sala Antuña, semana que ha sido complicada y que, bueno, pues hoy lo que dices, no valía otra cosa que no se ganar. Sí, así es. Ya te digo, son semanas complicadas, no solo esta, sino las que llevamos acumuladas sin lograr una victoria, y eso pesa. Pesa en la moral, en la confianza, en absolutamente todo. Y hoy, pues llevado al fútbol, creo que no hemos hecho un partido brillante. Hemos hecho un partido que, repito, que tocaba. Nos hemos puesto por delante en una acción aislada, y luego, pues bueno, esa situación en la que estamos nos ha hecho quizás sufrir más de lo que deberíamos haber sufrido, sin tampoco haber sido un acoso y derribo de la Astorga, pero creo que podíamos haber defendido mejor. Y no lo hicimos, no creo que por cuestiones tácticas, sino por, bueno, pues cuestiones emocionales, de que, bueno, te aparecen los fantasmas del día del Rayo Cantabria, te aparecen los fantasmas de Burgos, te aparece el miedo de no haber ganado todavía un partido, y creo que nos va a venir bien la victoria, obviamente a nivel clasificatorio, pero también a nivel de haber quitado ya esa mochila de encima de la primera victoria. ¿Te sorprende el planteamiento un poco de la Atlético de Astorga, que parece que venía a jugar con esos fantasmas precisamente, ¿no? A que no pasara nada, va a hacer el partido un poquito más largo, que quizá era lo que le tocaba hacer al conjunto leonés? Sí, no, para nada me sorprende, y vamos, lo respeto totalmente, y me parece también hasta acertado, ¿no? En una situación como la que estaban ellos, que es similar a la nuestra, con un punto más. Bueno, pues entiendo que venía aquí a hacer su partido, a que pasen pocas cosas, como dices. Ellos manejan ese juego directo. Bueno, creo que con Mario Sánchez, con Ayub, bueno, más allá de los resultados, que no han sido buenos tampoco para ellos estas jornadas, pero generaban cosas, y bueno, creo que han jugado su partido y han tenido también sus opciones, ¿no? Hoy, por primera vez en las 8 jornadas, dentro de la igualdad de los partidos, creo que, bueno, que en ese 51-49, pues el 51 ha sido nuestro, y ha caído un poco la balanza para nuestro lado. Y casi no hay que hablar del árbitro, ¿no? Por primera vez en mucho tiempo también, afortunadamente. Sí, y ojalá no tengamos que hablar de ellos, o hacerlo para bien, que yo creo que hoy, igual que cuando creo que está mal lo digo y no pasa nada, pues cuando están bien también hay que decirlo. Y creo que hoy, pues eso, que no se hable del árbitro indica que creo que indica que han estado bien, que haya llevado el partido bien y que no ha sido para nada protagonista. ¿Cómo te sientes después del partido? ¿Cuánto de liberación? Entrar ahí en la caseta ahora y recibir el aplauso de tus futbolistas, o que se fueran todos a abrazar contigo, ¿cómo te sientes tú? Te lo decía antes, yo, vamos, agradecido, lo primero, pero no por la victoria de hoy. Yo creo que estoy agradecido a la plantilla por la confianza y el compromiso que me muestran día a día. Si hoy hubiéramos empatado, no hubiéramos perdido. Pero bueno, pues obviamente te alivia ganar un partido, porque creo que nos va a dar esa confianza que nos está faltando. Y bueno, vamos a ver el martes. Pues, si te digo la verdad, yo creo que no nos viene bien el partido del martes, porque
cago en 10, podemos disfrutar un poco más esta victoria y centrarnos en el siguiente, pero bueno, pues yo creo que al mismo tiempo es un subidón de alegría para afrontarlo y bueno, y ver si podemos pasar una ronda en Copa. Si pudiese prorrogar una semana, ¿no? El partido de Copa, lo harías, ¿no? Sí, pero bueno, no creo que nos deje la federación, así que el martes vendremos aquí otra vez a ver si damos una alegría también a nuestra gente. Sería importante, ¿no? No solo económicamente, sino evidentemente deportivamente también te da mucho, ¿no? El pasar una ronda. Sí, no, está claro. Yo creo que económicamente todo el mundo sabe, bueno, lo que es el club y los medios que tenemos y lo que supone pasar una ronda de Copa. Deportivamente digo que no nos viene bien porque creo que, y no quiero ponerme la venda antes de la herida, pero bueno, si hoy que estamos contentos porque hemos ganado ese primer partido, si en 2 días venimos y perdemos contra el Ferrol y contra el Racing de Ferrol y caemos en de Copa, joder, puede parecer que otra vez un bajón cuando lo lógico y lo normal es que un equipo de super categoría venga y te gane, ¿no? Pero ya te digo, por eso lo comentaba, por el hecho del partido del martes. Pero bueno, estoy convencido también de que el martes vamos a competir y que vamos a tener nuestras opciones de pasar la eliminatoria. ¿Cómo está el Liam, que se retiró la segunda parte? ¿Un cambio por precaución o porque un golpe? Sí, nos pidió el cambio y tenía que estar jodido para Liam pedir el cambio, porque vamos, Liam aguanta lo que le echen. Entonces, bueno, era una cuestión de que se le subían los gemelos, muscular, no tiene ninguna rotura ni nada, pero bueno, nos pedía el cambio. Y bueno, al final pensándolo también a nivel de juego, tenía una tarjeta que podía condicionar y a veces entra Dani y creo que hoy los dos estuvieron a buen nivel. ¿Y Juan López, que no está ni en convocatoria? Juan López el jueves nota ahí un pinchazo en el isquio y bueno, esperemos que no sea mucho, porque bueno, tampoco engaño a nadie y creo que es obvio la importancia que tiene Juan en el equipo para nosotros, pero bueno, pues Juan estará ya te digo, espero que poco tiempo, pero estará unas semanas apartado del equipo.